Ferrari ha dado la primera sorpresa auténtica de la Fórmula 1 2026 al revelar un diseño de alerón trasero alucinante durante la última prueba de pretemporada en Bahrein. Nada parecía especialmente fuera de lo normal cuando Lewis Hamilton apareció por primera vez en la pista a primera hora del penúltimo día de la pretemporada, aunque los espectadores con ojo de águila habrán notado que faltaba el actuador del nuevo modo recta que antes se encontraba en la parte superior del alerón trasero Spec A de Ferrari. Pero cuando Hamilton cambió la aerodinámica activa de su coche al modo recta, el elemento superior del alerón trasero no solo se aplanó para reducir la carga aerodinámica de forma convencional, sino que todo el conjunto giró hasta quedar en posición invertida. Esto desató el frenesí en el paddock de la Fórmula 1, algo que no se veía desde que Mercedes presentó su novedoso sistema de dirección de doble eje, o DAS por sus siglas en inglés, durante las pruebas de pretemporada de 2020 en Barcelona. El piloto de Haas, Ollie Bearman, estaba en pista detrás de Hamilton mientras Ferrari probaba lo que Bearman más tarde calificó como un diseño súper innovador, pero cuando apareció por primera vez resultaba tan extraño que Bearman dijo que pensó que el Ferrari de Hamilton estaba averiado. La idea detrás de girar el alerón de esta manera es bastante simple: reducir la resistencia aerodinámica tanto como sea posible para aumentar la velocidad máxima. Todos los equipos están intentando hacerlo, pero el de Ferrari es el sustituto del DRS más extremo que hemos visto hasta ahora en esta nueva generación de coches. Ferrari ha confirmado que por ahora se trata solo de una pieza de prueba, y de hecho se retiró del coche para la sesión de la tarde. Ferrari evaluará el rendimiento del alerón antes de decidir si lo llevará a la primera carrera de la temporada en Australia. El jefe del equipo Williams, James Vowles, dijo que era algo que su equipo ni siquiera había considerado hacer, mientras que nuestro experto técnico residente en Fórmula 1, Gary Anderson, afirma que nunca había visto nada parecido en la Fórmula 1. Mientras la lucha con los compromisos técnicos de estos nuevos coches, ávidos de energía y con algunos pilotos poco satisfechos, refresca ver este tipo de soluciones técnicas innovadoras. Pero, ¿cómo funciona y cuáles son sus posibles ventajas e inconvenientes? Los alerones traseros de la Fórmula 1 ahora constan de 3 elementos, un plano principal y 2 aletas. La mayoría de los equipos están abriendo sus 2 aletas traseras de manera similar a lo que vimos durante la época del DRS, creando un espacio mayor para reducir la fuerza descendente y la resistencia aerodinámica. Alpine ha optado por el camino contrario, ya que baja las 2 aletas traseras, reduciendo así la superficie frontal. Audi se sitúa en un término medio, ya que gira el conjunto de la aleta trasera en el centro, creando un hueco más pequeño y reduciendo la altura. El alerón invertido de Ferrari se abre de la misma manera que lo hacía el DRS, pero luego sigue avanzando. Gary Anderson calcula que gira unos 225 grados, de modo que el conjunto del alerón acaba completamente invertido y más hacia atrás cuando está en modo recta. Gary cree que los otros 8 equipos se están basando más en lo que ya aprendieron durante los días del DRS y están intentando replicar esa función en la medida de lo posible. Él cree que el método de Alpine de bajar los alerones debería reducir la superficie frontal para reducir la resistencia aerodinámica y también proporcionar una ventaja en términos de reenganche del flujo de aire cuando el coche vuelve al modo curva. El método de Audi probablemente se describa mejor como un término medio entre lo que la mayoría de la parrilla está intentando hacer en términos de reducir la carga aerodinámica y la resistencia y lo que Alpine debería ganar en términos de reducción del área frontal y reenganche del flujo de aire. En el diseño de Ferrari, la estela de aire que sale del borde posterior de esos alerones podría contrarrestar la dirección de la estela de aire que sale del elemento del plano principal, lo que podría reducir la resistencia aún más que los otros conceptos. El alerón también podría actuar como un paracaídas cuando Ferrari está volviendo al modo curva, lo que aumenta considerablemente la resistencia aerodinámica y reduce la exigencia sobre los frenos, que son mucho más pequeños en estos nuevos coches de 2026. Habrá muchos equipos realizando frenéticamente simulaciones CFD de lo que ha ideado Ferrari para ver si vale la pena copiarlo. Vowles admitió que esto es algo que pertenece al ámbito de no pensamos en eso para su equipo, al tiempo que elogió a Ferrari por seguir lo que él denominó una dirección interesante. Sin duda, podemos esperar imitaciones si esta innovación de Ferrari resulta ser eficaz y, lo que es más importante, legal. Como era de esperar, el director de monoplazas de FIA, Nicolas Tomasis, fue interrogado al respecto en Bahrein y su opinión es que el diseño de Ferrari es correcto.
Tom Basis afirmó que las regulaciones de 2026 se diseñaron para ofrecer a los equipos más libertad creativa a la hora de reducir la resistencia aerodinámica, teniendo en cuenta que no se ha mantenido el DRS como tal. El diseño de Ferrari está permitido en el reglamento porque no hay límite en cuanto a la distancia que puede girar hacia atrás el alerón trasero activo cuando se está en modo recta. La única estipulación sobre las diferencias entre el modo curva y el modo recta es que el tiempo máximo de transición entre las dos posiciones fijas no exceda los 400 milisegundos. El modo recta se define simplemente como una disminución de la incidencia del alerón trasero sin mencionar ningún ángulo máximo, y el cambio debe ser idéntico cada vez que se utilice. El diseño de Ferrari parece cumplir estos criterios, por lo que la única pregunta ahora es si añade demasiado peso o no ofrece suficiente rendimiento como para que el equipo siga utilizándolo. El esfuerzo de Ferrari por reducir la resistencia aerodinámica con el alerón trasero podría estar motivado por un posible compromiso que ya haya alcanzado con una innovación diferente que apareció en su coche el primer día de la última prueba de pretemporada. Por supuesto, nos referimos a ese extraño mini alerón que se encuentra justo detrás del tubo de escape. Esta aleta adicional, que amplía la superficie del difusor y parece ayudar a utilizar los gases del escape para impulsar el alerón trasero, sirve para aumentar la carga aerodinámica, pero también podría suponer un coste para Ferrari al añadir una resistencia indeseada que los equipos están tratando de reducir al máximo este año debido a la necesidad de conservar la energía de la batería y no desperdiciar ningún despliegue innecesario en las rectas. Este elemento se encuentra justo detrás del escape y parece una especie de versión miniatura rudimentaria de un alerón trasero inferior o beam wing, que era una característica habitual en la generación anterior de coches y que quedó prohibido por el reglamento de 2026. El mini alerón de Ferrari se encuentra en una zona en la parte trasera del coche donde, en teoría, la carrocería está muy restringida, pero es probable que haga uso inteligente de las tolerancias de varias normativas relativas a los pilares del alerón trasero para garantizar su legalidad. Es probable que el nuevo elemento aerodinámico tenga como objetivo aportar dos ventajas clave para el rendimiento del coche. 1. Ayudar a aprovechar el desvío de los gases de escape para mejorar su interacción con el flujo de aire del alerón trasero. 2. Podría estar actuando como una extensión del flujo de aire del difusor, tratando de ayudar a mejorar el rendimiento aquí y proporcionar una mayor carga aerodinámica. Gary Anderson ha observado que Ferrari también ha aumentado el tamaño de las pequeñas aletas que incrementan la altura del borde posterior de la parte central del difusor de su coche. Es solo un pequeño aumento, pero conectará el flujo de aire desde el alerón y mejorará el flujo de aire alrededor de la estructura trasera del coche, que a su vez mejorará el flujo de aire en esa zona central del difusor del coche. Gary no está muy seguro de cómo esto afectará el flujo del escape, ya que está muy cerca de donde las normas definen que debe estar la salida del escape, pero está convencido de que muchos dirán que este es el primer ejemplo de un alerón trasero inferior soplado, en el que Ferrari intenta utilizar los gases de escape para aumentar la carga aerodinámica. Tras lanzar lo que denominamos una versión básica de su coche de 2026 para demostrar su fiabilidad en Barcelona, nos sorprendió gratamente lo fuerte que se mostró Ferrari durante la denominada semana del shakedown de la Fórmula 1, y esa fuerte impresión ha continuado durante el resto de las pruebas de pretemporada, como explica Scott Michelman desde Bahrein. Ferrari ha ido mejorando muy bien durante estas 2 semanas en Bahrein. De un coche que parecía muy difícil de conducir, muy inestable, que no lidiaba con el viento el primer día del primer test aquí, ahora se ve realmente sólido. Entonces, ¿es este el momento de empezar a creer que este podría ser el año de Ferrari? No me gustaría tener que dar una respuesta negativa. Creo que lo principal positivo que puedo decir de Ferrari en este momento, viéndolo desde la pista, es que no parece tener ningún problema grave. Y eso definitivamente no se podía decir en algunas de las pretemporadas recientes aquí. El coche se ve bastante fuerte, tiene un frontal muy ágil sin duda. Esa inestabilidad trasera, ese atisbo de deslizamiento trasero, todavía está ahí a veces. Parece molestar un poco a Lewis Hamilton cuando he estado en la pista, pero es, o parece ser, una consecuencia de un tren delantero potente. El coche sí parece controlable. Esos derrapes no se descontrolan. Cambian, cuando no está deslizándose, tiene una tracción excelente. Se ve muy bien al pasar por la curva, y acelera muy eficazmente al salir de ella. Ahora, es justo a la salida de la curva cuando empieza a moverse más, a diferencia de antes que lo hacía a la entrada. Así que, considero que esto es una muy buena señal del gran progreso que han conseguido con el vehículo.
Así que, en realidad, no tiene nada malo. Se ve muy fuerte comparado con el Mercedes y el Red Bull. Quizás no sea tan espectacular, pero sin duda es lo suficientemente sólido, considerando que esto es solo una prueba. Y como digo, ha habido algunos errores garrafales en el pasado, donde sabes inmediatamente que Ferrari está en problemas. Ahora no parece ser así. Y un comentario rápido sobre las salidas. Las salidas de práctica de Ferrari han sido realmente muy fuertes. Acabo de ver la última vuelta buena al final de la sesión y vi a Lewis Hamilton lanzarse por el interior frenando en la curva 1, después de conseguir claramente una gran salida y una buena aceleración hacia la primera curva. Puede que no signifique nada cuando llegue a Australia, pero definitivamente hay varios elementos en Ferrari ahora mismo que, al menos, parecen preocupantemente alentadores para aquellos que se atreven a creer en el sueño de Ferrari. En términos de números puros, Hamilton marcó la vuelta más rápida de Ferrari hasta la segunda jornada de la última prueba, pero sin utilizar ese innovador alerón trasero invertido. Su mejor vuelta situó a Ferrari a 3 décimas del Red Bull de Max Verstappen y a poco más de 6 décimas del ritmo absoluto del Mercedes de Kimi Antonelli, que sigue considerándose el mejor de los 11 nuevos coches de Fórmula 1. Pero Ferrari está muy metida en la pelea con Red Bull y McLaren por ser el mejor del resto, y tal como están las cosas, con lo que el piloto de Haas, Olli Bearman, llama una gran diferencia entre esos 4 equipos principales y el resto, que se puede medir más en segundos que en décimas de segundo. Las simulaciones de carrera fueron un poco inconexas debido en gran parte a la interrupción con bandera roja causada por el Aston Martin de Fernando Alonso, pero aunque no podemos comparar directamente a Ferrari con McLaren o Red Bull en términos de tandas de carrera durante el segundo día, el Ferrari pareció sólido y razonablemente consistente en manos de Hamilton. Y como mencionó Scott, por lo que hemos visto hasta ahora, de los ensayos orquestados bajo el nuevo procedimiento experimental de salida de la Fórmula 1, el Ferrari y su turbo compacto también parecen estar especialmente potentes en la salida, por lo que aunque empiece la temporada por detrás en la clasificación, parece que hay muchas posibilidades de que Hamilton y su compañero de equipo Charles Leclerc puedan compensarlo cuando se apaguen las 5 luces rojas.